Bienvenidos a este video. Nosotros somos estudiantes de Física 3 con el profesor Jesús Olivera Cabo en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y les vamos a presentar lo que es la bobina de Tesla. Mi nombre es Janel Núñez. Mi nombre es Daniela Pérez, Francine Murillo y Cintia Rosario. Esperamos que les guste y que puedan aprender mucho. ¿Por qué escogimos la bobina de Tesla como nuestro proyecto? Bueno, construir una bobina de Tesla es una forma interesante de aplicar los conocimientos de electricidad, los componentes eléctricos, el cableado, la observación de descargas eléctricas y, muy importante, la seguridad que conlleva realizar este proyecto. Además, intentamos seleccionar un proyecto en el que los materiales a utilizar fueran lo más asequibles posibles para poder incentivar a nuestros compañeros o a cualquier otra persona a cuestión e interesarse en la teoría detrás de la bobina de Tesla, la física aplicada en este proceso. En adición a todo esto, habiendo concluido el programa de Física 3 en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo con el profesor Jesús Olivera, quisimos también experimentar con algunos de los conceptos teóricos estudiados, tales como fueron demostrar que el flujo de la corriente que pasa por un conductor está acompañado por efectos magnéticos, en fin, que la corriente establece un campo magnético. También otros conceptos fueron la corriente alterna, la corriente continua y la corriente inducida. Bien, entonces como estamos hablando de lo que es la bobina de Tesla, vamos a hablar sobre quién fue Tesla. Él fue un físico estadounidense de origen serbio que nació en el año 1856 y estudió en las universidades de Austria, de Graz y Praga. Tesla fundó en Nueva York un laboratorio de investigaciones electrotécnicas donde descubrió el principio del campo magnético rotatorio y los sistemas polifásicos de corriente alterna. Creó el primer motor eléctrico de inducción, de corriente alterna y muchos otros ingenios eléctricos como el llamado montaje Tesla, un transformador de radiofrecuencia en el que primario y secundario están sintonizados. Esto de utilidad a la hora de preseleccionar la entrada de un receptor radioeléctrico. Nikola Tesla patentó la bobina de Tesla en el año 1891 a la edad de 35 años. La bobina de Tesla, como le vamos a desarrollar en este video, está compuesta por una serie de turbinas que crean descargas eléctricas con un alcance de orden de varios metros, depende de la capacidad y del voltaje generado por las bobinas. El objetivo de Nikola Tesla era que todo el mundo tuviera alcance a la energía desde los lugares más pobres y poco industrializados hasta los países con más tecnología. Él quería transmitir energía por el aire y sin cables y de modo que cualquiera pudiera disfrutar de la energía desde cualquier punto del planeta. Tras varios años de experimento, Tesla creó una pequeña bobina que transmitía energía por el aire a cualquier aparato que necesitara energía para funcionar, que es la famosa bobina de Tesla, como nosotros le demostraremos más adelante. Pero como la bobina era de tamaño reducido, solamente se transmitía a escasos metros. Ahora les vamos a presentar los materiales que utilizamos para realizar la bobina de Tesla. Entre estos están las bobinas, que en el caso de nuestro prototipo consta de dos. La bobina primaria, que es la que en nuestro caso tiene 2 vueltas, lo pueden ver en el circuito y en la imagen, y la bobina secundaria, que es la que tiene más vueltas, en total aproximadamente 263. Pero, ¿qué es una bobina? Una bobina o inductor es un componente pasivo de un circuito eléctrico que debido al fenómeno de autoinducción almacena energía en forma de campo magnético. Sea una bobina o un solenoide, posee una longitud
y un número de espiras por el que circula una corriente eléctrica. Entonces, aplicando la ley de Biot-Savart, que relaciona la inducción magnética con la causa que la produce, es decir, la corriente que circula por este solenoide o bobina, se obtiene un flujo magnético con esta fórmula. En nuestro prototipo, la bobina primaria, que es la que se encarga de transmitir por inducción la energía, posee 2 vueltas, y la bobina secundaria aproximadamente 263. La bobina primaria es la encargada de transmitir por inducción la energía a la bobina secundaria. Es decir, que el voltaje que posee la bobina primaria se va a multiplicar por el número de espiras que posee la secundaria. Un transistor es un dispositivo que regula el flujo de corriente de tensión, actuando como un interruptor o amplificador para señales electrónicas. El transistor es un componente electrónico formado por materiales semiconductores de uso habitual, pues lo encontramos presente en cualquiera de los aparatos de uso cotidiano, como las radios, alarmas, automóviles y ordenadores. El transistor consta de una base, un emisor y un colector. Un transistor es un componente que tiene básicamente 2 funciones. Primero, deja pasar o corta señales eléctricas a partir de una pequeña señal de mando. Como interruptor, abre o cierra para cortar o dejar pasar la corriente por el circuito. 2. Funciona como un elemento amplificador de señales. La señal le llega una pequeña señal que se convierte en una grande. Pero el transistor también puede cumplir funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El funcionamiento del transistor, 3 posibles estados. Uno está en activo, que deja pasar más o menos corriente, está en corte, donde no deja pasar ninguna corriente, y en saturación, donde deja pasar toda la corriente. La resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de la circulación de las cargas eléctricas o elementos. Cualquier dispositivo consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia o obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. La resistencia eléctrica, que se representa con este símbolo que vemos aquí, también, para saber su valor, posee unos anillos de colores que nos permiten identificar. En este posee varias franjas, como vemos aquí, donde la primera y segunda franja son cifras que va tomando según su valor. La tercera es el multiplicador, y la última franja, que suele ser plateada o dorada, es su tolerancia. Otros elementos que utilizamos en nuestra bobina de Tesla fueron el interruptor y la pila. Un interruptor se denomina aquel que es un elemento intercalado en un circuito eléctrico con capacidad para interrumpir la circulación de la corriente eléctrica en el mismo y que éste deje de funcionar. Generalmente se fabrica mediante elementos metálicos conductores de la corriente sobre los que se actúa manualmente a través de un elemento plástico no conductor de la corriente para evitar contactos involuntarios y con ellos calambres. En nuestro circuito, el funcionamiento del interruptor se basa en abrir el circuito en un determinado punto, así cortando el paso de la corriente a través de los conductores. La pila. Bueno, una pila es una estructura de datos en la que la inserción y la extracción de elementos se realizan solo por un extremo que se denomina cabeza. Las pilas o las baterías son dispositivos portátiles que permiten almacenar energía y proveer corriente eléctrica de manera directa a cualquier artefacto que no se encuentre conectado a una red eléctrica. Y esta básicamente en nuestra bobina de Tesla funcionó como un generador. La razón principal por la que utilizamos el cobre es porque muestra menor resistividad y por tanto la corriente sería más fácil de conducirse. Entre las leyes implicadas en nuestro proyecto está básicamente la ley de inducción o la ley de inducción electromagnética, la cual se puede definir como el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz, lo que llamamos tecnotensión.
en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable, o bien un medio móvil respecto a un campo magnético estático no uniforme. Es así que cuando dicho cuerpo es un conductor, se produce una corriente inducida, que es lo que sucede en nuestro proyecto. Este fenómeno fue descubierto por el científico Michael Faraday en el año 1831, quien expresó indicando que la magnitud de la tensión inducida es proporcional a la variación del flujo magnético, y a eso es lo que se llama la ley de Faraday. Por otra parte, recordamos que el científico Lenz comprobó que la corriente debida a la FEM inducida se opone a lo que es el cambio de flujo magnético, de que hablamos anteriormente, de forma tal que la corriente tiende a mantener el flujo. Eso es válido tanto para el caso de que la intensidad del flujo varíe o que el cuerpo conductor se mueva por respecto de él. También cabe destacar lo que es la frecuencia natural. Todos los objetos elásticos oscilan cuando son excitados por una fuerza externa. Por ejemplo, una barra metálica recién golpeada oscila, emitiendo un sonido característico de ella. La frecuencia a la que un objeto elástico oscila libremente es llamada su frecuencia natural de oscilación. Si a dicha barra oscilante acercamos otra barra idéntica, la segunda barra comenzará a oscilar a la misma frecuencia, excitada por la primera. Esto es que la segunda barra habrá resonado con la primera. En el caso de las oscilaciones electromagnéticas, se presenta el mismo fenómeno, que es justamente el hallazgo de Tesla y aplicado a lo que es la bobina, que es, por ejemplo, nuestro caso. Tesla construyó un circuito oscilador que llamó primario, y a él acercó una bobina secundaria cuya frecuencia natural de oscilación fuese la misma que la del circuito primario. De la relación de vueltas entre el primario y el secundario depende el voltaje obtenido. Vuelta y vuelta. La energía producida por el circuito primario es inducida a la bobina secundaria con mayor número de vueltas, la cual es resonante a la frecuencia natural del primario. Esto es que oscila a la misma frecuencia que está trabajando el circuito primario. Este circuito oscilante secundario se forma con la inductancia de la bobina secundaria y la capacidad distribuida en ella misma. Finalmente, este circuito oscilante secundario produce ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia y voltajes muy elevados. Las ondas que se propagan en el medio hacen posible la ionización de los gases en su cercanía y la realización de diversos experimentos. Ahora le vamos a explicar los pasos que usamos para llevar a cabo el proceso de nuestro proyecto. Primero, pasamos a forrar la tabla que serviría como base para el montaje. Segundo, embobinamos el tubo PVC con el alambre de cobre. Luego, fijamos la bobina secundaria de 273 vueltas. Después, pegamos el transistor con los números hacia arriba. Colocamos el interruptor. Luego, soldamos la resistencia a la base del transistor con la pata central. Agregamos entonces la base que cubre el alambre. Luego de esto, soldamos el cable pelado de la bobina secundaria a la pata central del transistor, que es la base. Luego formamos la bobina primaria, que esta posee 2 vueltas. Un extremo de ese cable pelado se soldó a la pata derecha del transistor. Usando un cable de corriente, como vemos en la imagen, lo conectamos al otro extremo de la bobina primaria y la otra parte al extremo de la resistencia. Hacemos entonces un puente desde la resistencia hasta un contacto del interruptor con el cable de corriente. Luego de esto soldamos el conector de la batería, el cable rojo al otro contacto del interruptor y el cable negro a la otra pata del transistor.
Luego de esto, fijamos la pila en la tabla y se conecta correctamente a su conector. Una vez estamos listos, encendemos el interruptor y pasamos a probar la bobina de Tesla. Antes de saber cuáles fueron los resultados de nuestra bobina de Tesla, vamos a aprender primero cómo funciona la misma. Bueno, una bobina de Tesla es un transformador resonante que acumula tensiones extremadamente altas utilizando electricidad de corriente alterna a alta frecuencia. La bobina de Tesla, un pequeño transformador que es capaz de ionizar el aire y producir efectos tan curiosos como encender una bombilla o un LED a distancia. Algo que por su aparente simplicidad parece magia. La resistencia sirve para evitar que se queme el transistor. El transistor funciona como un interruptor que se abre y se cierra muchas veces cada segundo, y con esto, esta logra una corriente intermitente. Esta corriente es indispensable para que la bobina primaria se produzca por la ley de Ampere, un campo magnético variable. Si no hubiésemos utilizado un transistor, la corriente en nuestra bobina de Tesla hubiese sido continua y el campo magnético no hubiese variado y la corriente en nuestra bobina no hubiese aparecido en la otra bobina. El campo magnético variable de la bobina primaria, que es aquella la que tiene 2 vueltas, al cruzar a la bobina secundaria, que es la que tiene más vueltas, en nuestro caso 263 vueltas, producirá una corriente que va a tener la característica de tener un voltaje mucho más elevado. De esto depende el número de vueltas que tenga la secundaria con respecto a la primaria. Cuanto mayor sea el número de vueltas, mayor voltaje tendrá la bobina. La bobina de Tesla se basa también en otro factor, que es la resonancia. Un ejemplo de eso es cuando se empuja a un niño en un columpio y se le da un empujón en el momento exacto, el niño cada vez va a ir más alto. Y de esto es que se encarga el transistor, ya que se apaga y se prende muchas veces creando este efecto. De este modo, el circuito secundario producirá ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia y de voltaje muy elevado, que podrán propagarse ionizando las moléculas del aire. Otro aspecto curioso es que un circuito abierto, por lo tanto, no debería funcionar, pero en cambio funciona porque en realidad no es un circuito abierto, ya que existe una capacitancia en las bobinas, que eso es lo que cierra un circuito y es representado por una línea punteada. ¿Por qué no hay un condensador puesto? Sino que cada parte expira como si son 2 conductores y en medio tienen aire, que es un dieléctrico, conforma un condensador que tiene una capacitancia muy pequeña y es suficiente para cerrar este circuito. Entre las ventajas de nuestros proyectos están la contaminación del medio ambiente, también reduce el costo de la energía eléctrica, los materiales son fáciles de conseguir y su construcción es muy fácil. Sí, y también sirve como instrumento de investigaciones universitarias. También, como todo en la vida, tiene desventajas. Nuestro proyecto, aunque en todas las cosas científicas tengan beneficios o ventajas en la sociedad, aún se acarrean desventajas, las cuales mencionamos a continuación. Tiene altas tensiones como otros aparatos eléctricos. Debido a que se maneja con alto voltaje, esta tiene que tener una conexión a tierra para que los rayos no se dirijan a sí mismos, sino a la tierra, malogrando el experimento. Además, uno no debe tocar los rayos que salen de la bobina, ya que la electricidad que existe ahí es más del límite que puede soportar el cuerpo. En conclusión, la bobina de Tesla fue quizá el primer dispositivo dinámico que utilizó el moderno concepto de generar energía eléctrica a base de energía de punto cero. La bobina de Tesla es capaz de producir energía a partir del espacio del vacío, como hoy lo hacen los aparatos de este tipo. Pero esta bobina tenía rendimientos mucho más elevados, por lo que Tesla decidió usarla como generador para distribuir la energía en todas partes
En definitiva, se trata de un amplificador de energía. Además, Tesla demostró que la corriente alterna no era más peligrosa que la continua. La bobina de Tesla es un dispositivo que utiliza el principio de resonancia, en este caso eléctrica, para elevación en la frecuencia de señal de voltaje mediante un transformador especial, que genera la emisión de un plasma de aire circundante. Llegamos a la conclusión que mientras mayor sea el tamaño de nuestra bobina, mayor será el campo magnético que ésta genera, considerando la bobina de Tesla como un transmisor de energía eléctrica inalámbrica.